Imagina que todo lo que crees sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el cielo y el infierno, tal vez nunca haya sido exactamente como te lo contaron. Existe una sola palabra, que moldeó no solo religiones, sino siglos enteros de pensamientos, creencias y hasta tu percepción sobre quién eres. Una palabra que, desde que naciste, viene cargada de peso, miedo, culpa y condenación. Una palabra que te enseñaron a temer, pero que en su significado real nunca quiso decir lo que tú piensas. Y lo más impactante es que esta distorsión no fue un simple error. Se convirtió en uno de los mayores sistemas de control psicológico, espiritual y social de la historia de la humanidad. Y si crees que eso no tiene un impacto directo en tu vida, en la forma en que te ves a ti mismo y en cómo vives tu espiritualidad, tal vez eso sea exactamente lo que esta mentira quiso que creyeras hasta hoy. Lo que vas a descubrir aquí puede incomodarte al principio, pero la verdad tiene ese poder. Rompe ciclos, derriba mentiras, libera conciencias, y si decides seguir conmigo hasta el final, vas a entender cómo una sola palabra se convirtió en la mayor prisión mental de la historia y, sobre todo, cómo liberarte de ella. Para empezar a entender la magnitud de esta mentira espiritual, tenemos que hacer algo muy simple, pero extremadamente poderoso: volver a las raíces. Volver al significado real de la palabra pecado, y cuando lo haces, te das cuenta de que todo lo que te enseñaron se derrumba, porque en las lenguas originales de las grandes tradiciones espirituales, esa palabra nunca cargó la idea de condenación, castigo o pena eterna. Estaba vinculada a un concepto mucho más humano, mucho más real, mucho más espiritual: errar, desviarse, olvidarse de uno mismo. En el griego antiguo, idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra usada es hamartía. ¿Y qué significa hamartía? Literalmente, errar el blanco, una expresión tomada del mundo del tiro con arco. El arquero estira la flecha, apunta al centro del blanco y falla. Así de simple. Pecar, en el contexto griego, no era cometer un crimen espiritual, era fallar, era no acertar en lo que debías, era desalinearte de tu propio camino, de tu propio centro, de tu propia esencia. Y eso no te convertía en pecador en el sentido de condenado, te hacía humano, un ser humano que todavía está aprendiendo a apuntar. En el hebreo bíblico, la raíz del término es chatá, y su significado es prácticamente idéntico: desviarse del camino, fallar, perder el blanco. Incluso, uno de los usos más claros de esa palabra aparece fuera del contexto religioso. En el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16, está escrito que los guerreros de Benjamín eran tan hábiles que lanzaban con la honda y no erraban el blanco. Y aquí, el término usado para errar es exactamente pecar. Es decir, pecar, en hebreo, tampoco significa ofender a Dios ni cargar con una culpa eterna. Simplemente es perder la dirección, desalinearse, desconectarse de lo esencial. Y no termina ahí. Cuando miras hacia las tradiciones orientales, esto se vuelve aún más evidente. En sánscrito, el concepto equivalente no es pecado, es avidya, que significa ignorancia espiritual, olvido de la propia naturaleza divina. El problema nunca fue una transgresión contra Dios. El problema siempre fue la ilusión, el velo de malla, que te hace creer que estás separado de lo divino, de la vida, del todo. Y es ese olvido el que te lleva a tomar decisiones equivocadas, a generar sufrimiento, tanto para ti como para los demás. No existe culpa, no existe condenación, existe solo una invitación constante al despertar, al retorno, a la reconexión. Incluso en el latín, cuando las escrituras fueron traducidas, el término elegido fue peccatum, que lleva el sentido de tropezar, cometer un desliz, fallar. Y es exactamente eso: tropezar, errar, resbalarse en el camino. Pero ¿te das cuenta? Sigue siendo algo que se puede corregir. No es una sentencia eterna, no es una marca irreversible en el alma. Pecado en su origen nunca significó ser condenado, maldito o indigno. Siempre significó estar momentáneamente fuera de alineación, desconectado, ilusionado, olvidado de sí mismo. Y es aquí, justamente aquí,
donde comienza el gran giro de esta historia. Porque si pecado nunca fue culpa ni condenación, ¿cómo fue entonces que eso se transformó en la mayor prisión mental y espiritual de la humanidad? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Ahora que ya entendiste que esta palabra nunca significó lo que te dijeron, es momento de comprender cómo fue completamente distorsionada. Porque sí, esto no fue un accidente, ni un simple error de traducción. Fue un proceso que comenzó hace muchos siglos, cuando los textos sagrados fueron reinterpretados, muchas veces por personas que ni siquiera dominaban ya los idiomas originales. Y es en ese punto, es donde comienza a construirse uno de los mayores sistemas de control espiritual, mental y social de la historia de la humanidad. Todo se agrava a partir del siglo IV, cuando surge una figura central en esta distorsión, San Agustín. Fue él quien transformó aquel concepto original, que solo significaba errar, desviarse, olvidarse de uno mismo, en lo que se conoció como el pecado original. Y la tesis es simple y cruel. Todos nacen pecadores, cargando culpa, condenación, desde el nacimiento. Un error de interpretación, fruto de una mala traducción del texto de Pablo, que se convirtió en una sentencia global. Y lo más grave aún, es que Jesús jamás habló sobre pecado original. Eso no existe en sus enseñanzas. Nunca existió, solo que esta idea rápidamente se transformó en una estrategia perfecta de control. Porque si todo ser humano nace pecador, nace en deudas, nace condenado, entonces automáticamente depende de la institución religiosa para ser salvado. La culpa se volvió moneda, el miedo una herramienta. La religiosidad dejó de ser un camino de conexión y se convirtió en un sistema de control espiritual. Y es exactamente aquí donde aquella palabra, que solo significaba errar el blanco, se convierte en un instrumento de opresión, dominación, sometimiento, una prisión mental colectiva. Y si crees que eso quedó restringido al pasado o a antiguas instituciones religiosas, tal vez sea momento de mirar de nuevo, porque esta distorsión no moldeó solo religiones, moldeó el mundo entero, moldeó culturas, moldeó tu mente, moldeó incluso tu relación contigo mismo. Y comprender eso es el primer paso para romper ese ciclo y liberarte de una mentira espiritual que te viene acompañando desde que naciste. Cuando esta distorsión fue consolidada, no se limitó al campo de la fe, se desbordó y contaminó toda la construcción social, cultural y política de la humanidad. Los siglos que vinieron después, especialmente durante la Edad Media, fueron conocidos justamente como la Edad de las Tinieblas, y no fue por casualidad. Fueron siglos de persecución, control, censura, hogueras y una máquina entera operando basada en el miedo, la culpa, la condena y la promesa de una salvación condicionada. El pecado, ahora entendido como una condena inherente, se convirtió en la base de un sistema donde todo, absolutamente todo, podía ser criminalizado. Fue así como surgieron las cruzadas, emprendidas bajo el discurso de liberar la Tierra Santa, pero que, en la práctica, sirvieron a los intereses de imperios, no de Dios. Fue así como la Inquisición durante siglos torturó, quemó, exterminó a miles de mujeres, filósofos, médicos, científicos, pensadores, a cualquiera que se atreviera a pensar fuera de los márgenes. El simple acto de cuestionar, de observar las estrellas, de estudiar hierbas o incluso de soñar libremente, podía ser considerado un pacto con el mal. Y lo más perverso es ver cómo las propias enseñanzas de Jesús, que hablaban de amor, compasión, perdón y libertad espiritual, fueron usadas para justificar muerte, tortura y opresión. Y aquí surge una pregunta que no se apaga, y que tal vez nunca debió apagarse. ¿Cómo se distorsionaron las enseñanzas de Cristo hasta ese punto? ¿Cómo un mensaje que hablaba del reino de los cielos dentro de vosotros se convirtió en una licencia para matar en nombre de Dios? Pero esto no quedó restringido al cristianismo medieval. Ese patrón se replicó en todo el mundo. En el Islam, los místicos sufíes, que hablaban del amor directo con Dios, fueron perseguidos, ejecutados, marginados. En el judaísmo, los cabalistas, que enseñaban que la divinidad habita en el interior, fueron silenciados durante siglos. En la India, el propio sistema de castas
se fue transformando en un mecanismo de opresión, distorsionando enseñanzas ancestrales sobre dharma, karma y evolución espiritual. Ya hasta en el budismo, que muchos idealizan como pura paz, tradiciones como el Dzogchen fueron marginadas, precisamente porque ofrecían una liberación directa, sin necesidad de rituales, templos ni jerarquías. Esa distorsión lingüística, espiritual y social no se detuvo en la Edad Media. Moldeó profundamente la formación de los estados modernos, pavimentó el camino para el colonialismo, que llevó cruces en una mano y espadas en la otra. Sustentó la esclavitud durante siglos, con la justificación de que algunos pueblos cargaban con la marca del pecado. Moldeó los sistemas jurídicos, los códigos civiles, la educación, la moral sexual, la represión de los cuerpos, de los deseos, de los pensamientos, de las emociones. Y hasta hoy, mucho de lo que entiendes como correcto o incorrecto, puro o impuro, aceptable o vergonzoso, carga los escombros de esa mentira. Y quizás lo más incómodo es darse cuenta de que esta distorsión no fue solo una herida espiritual, se volvió la propia arquitectura de la sociedad. Está en los sistemas, está en las instituciones, está en la cultura, está en tu psique, y cuando entiendes esto, te das cuenta de que la verdadera pregunta no es solo ¿cómo pasó todo esto?, sino ¿hasta cuándo va a seguir ocurriendo? Cuando observas atentamente la historia y miras el estado actual de la humanidad, percibes algo desconcertante. Existe un trastorno colectivo, una especie de locura normalizada, y es tan antigua, tan arraigada en la cultura, en las estructuras, en la educación, que pocas personas siquiera se dan cuenta de que están dentro de ella. El planeta entero vive en un estado de disfunción. Piensa en el escenario global. Guerras, violencia, colapsos ambientales, desigualdad, hambre, destrucción. Eso no es natural, no es un accidente. Es la expresión directa de un sufrimiento psíquico colectivo, de una humanidad desconectada de sí misma, operando desde hace milenios a partir de una percepción distorsionada de la realidad. La creencia central, la idea de separación, la ilusión de que estamos desconectados de la vida, del todo, de nuestra propia esencia. Esa percepción distorsionada no solo moldeó religiones, también moldeó instituciones, gobiernos, modelos económicos, relaciones humanas, la forma en que las personas se tratan entre sí y, sobre todo, cómo se tratan internamente. El resultado es una sociedad donde la ansiedad, la depresión, la insatisfacción crónica y los conflictos no son la excepción, son la norma. Las personas viven con la mente permanentemente agitada, atrapadas en un ciclo de miedo, deseo, resistencia y sufrimiento. Y lo más absurdo es que esto se volvió tan común que nadie lo cuestiona. Simplemente lo llaman vida. Cuando lo miramos desde fuera, parece increíble que una especie que se dice inteligente destruya su propio hábitat, viva en guerra consigo misma y trate su propia existencia como una lucha constante. Pero cuando entiendes el funcionamiento de este trastorno, todo tiene sentido. Es un ego colectivo disfuncional, una mente colectiva enferma operando en piloto automático desde hace miles de años, sostenida por la creencia inconsciente de que somos seres separados, pecadores, indignos, desconectados. Ese es el verdadero trastorno. Esa es la locura institucionalizada. Y comprender esto lo cambia todo. Porque si esta disfunción no es lo que realmente somos, entonces sí existe una salida. Y no es algo externo, no es algo que el mundo de afuera vaya a resolver. Es interno, es individual, es conciencia, es despertar. Y fue exactamente sobre eso que los grandes maestros de la humanidad siempre intentaron advertirnos. Ante todo esto, es natural preguntarse, ¿está la humanidad condenada a vivir atrapada en este ciclo de sufrimiento, desconexión y locura? Y la respuesta es no, nunca lo estuvo. Porque en todos los periodos de la historia, siempre aparecieron aquellos que vinieron a recordar lo que la humanidad había olvidado. Hombres y eran mujeres, maestros y avatares, que no hablaban de condenación ni de pecado en el sentido distorsionado. Hablaban de despertar, de conciencia, de reconexión. Mira los mensajes más puros. Y la verdad siempre ha estado allí. Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Buda enseñó, la raíz de todo sufrimiento es la ignorancia.
El antídoto es la conciencia. Krishna declaró, aun el mayor de los pecadores puede liberarse mediante el conocimiento y la entrega a la conciencia suprema. Lao Tse recordó, cuando el Tao se pierde, surgen los conceptos de lo correcto y lo incorrecto, del bien y del mal, y todos ellos de distintas formas apuntaban hacia la misma dirección. Tú no eres lo que te enseñaron a creer, tú no eres separación, no eres condena, eres conciencia, eres esencia, eres parte del todo. Esa siempre fue la verdad oculta detrás de los dogmas, de los sistemas, de las distorsiones. Una verdad que nunca pudo ser completamente borrada, porque no pertenece a ninguna institución. Vive en el mismo tejido de la existencia, en el silencio, en el ahora, en tu propia conciencia despierta. Y aunque por mucho tiempo pareció que la locura colectiva lo dominaba todo, la verdad es que una nueva conciencia está emergiendo. Cada vez más personas están despertando, percibiendo que no son pecadoras, no son indignas, no están separadas de lo divino, percibiendo que, en realidad, siempre fueron luz, solo que olvidada de sí misma. Y es exactamente sobre eso, de lo que vamos a hablar ahora. Durante mucho tiempo, parecía que la humanidad estaba condenada a repetir los mismos ciclos, ciclos de miedo, de culpa, de sufrimiento, de separación, pero eso ya no es verdad. Vivimos, ahora, el inicio de una nueva era, el florecimiento de una nueva conciencia. La Tierra está cambiando. Literalmente, el campo vibracional del planeta se está elevando, la frecuencia de la humanidad está subiendo, y junto con eso, miles, millones, están despertando, dándose cuenta de que no son pecadores, no son indignos, no están desconectados de la vida, dándose cuenta de que, en verdad, son conciencia, son extensión de lo divino, son expresión viva de la propia vida en expansión. Y necesito decirte algo con toda la verdad, con todo el amor, con toda la integridad que hay en mí. Yo no soy dueño de este mensaje no me pertenece, soy solo un mensajero, un cartero espiritual. Este mensaje no viene de mí, pasa a través de mí, y así como pasa por mí, pasa por muchos otros, porque esto no es un mensaje personal, es una frecuencia, una vibración, un llamado para que recordemos que nunca fuimos pecadores, que nunca estuvimos separados, que todo este sistema o esta mentira o este trastorno no es la realidad, es solo una ilusión que está desmoronándose, y mientras más despierta cada uno de nosotros, mientras más eleva su propia conciencia, mientras más regresa a su esencia, más ayudamos también a la Tierra a elevarse, porque el cambio no es solo interno, es colectivo, es planetario, es cósmico, y te lo digo con esperanza, con amor y con total convicción. El viejo mundo se está derrumbando y un nuevo mundo ya está naciendo. Nace en la conciencia de cada ser que elige recordar, que elige liberarse, que elige simplemente ser quien siempre fue, luz, conciencia, vida. Y si tú sentiste esto, si esto resonó en tu corazón, entonces ya lo sabes, tú también eres parte de esto, eres parte de este despertar, eres parte de esta nueva tierra. Llegar hasta aquí ya es por sí mismo un acto de valentía, porque ahora, tú sabes, esa mentira nunca te definió, esa palabra nunca te perteneció, y el peso del pecado nunca fue tuyo. Todo eso siempre fue solo una ilusión, una historia contada por quienes querían verte pequeño, desconectado, y que empezó a derrumbarse, exactamente en el instante en que comenzaste a recordar quién eres. Y la verdad es simple, nunca fuiste pecador, nunca fuiste indigno, nunca estuviste separado, eres conciencia, eres luz, eres expresión viva de la propia vida, y de ahora en adelante existe una elección, seguir cargando una historia que no es tuya, o anclar desde ahora esta nueva conciencia, asumir quién eres, vivir quién eres, ser quien siempre fuiste, más allá de cualquier mentira, más allá de toda distorsión. Y deja aquí en los comentarios esta frase que no es solo una frase, es un decreto, una declaración vibracional. Escribe, liberados del pecado, y que esta verdad se expanda, se multiplique, toque otros corazones, que resuene como un susurro de lo divino, recordándole a la humanidad que
Nunca estuvimos separados, nunca fuimos menos, nunca fuimos culpa, siempre fuimos conciencia en expansión, y desde aquí, desde mi corazón hacia el tuyo, solo gratitud por existir, por estar aquí, por elegir despertar, por ser parte del nacimiento de un nuevo mundo.